Un cordial saludo para todos. Este video corresponde a un análisis de la sentencia de constitucionalidad C420 del 2020, que es acerca del control de constitucionalidad del decreto legislativo 806 del 2020, que se dio el 4 de junio del 2020, mediante el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, esto con el fin de agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de la justicia en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. El magistrado ponente fue Richard Ramírez Grisales y esta sentencia se desarrolló el 24 de septiembre del 2020. Entonces, la sentencia nos da a conocer cuál es el problema jurídico. Entonces, el problema jurídico es que a la Corte le corresponde decidir si este decreto legislativo 806 cumple con los requisitos formales y materiales previstos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional. Entonces, la Corte da desarrollo de 3 puntos importantes que se han analizado en el desarrollo del video. Entonces, en el primer punto encontramos lo pertinente a la caracterización general de los estados de excepción, en particular del estado que fue declarado en nuestro país, que fue el estado de emergencia económica, social y ecológica. Entonces, nos comenta que el caso en concreto por el que estamos pasando, en el que se declara este estado de emergencia económica, social y ecológica debido a la pandemia a causa del COVID-19 que fue declarada por nuestro presidente Iván Duque, está reglamentada por los artículos 212 a 215 de la Constitución Política de Colombia. También da un concepto de lo que viene siendo un estado de excepción, indicándonos que estos estados de excepción son regímenes jurídicos especiales regulados por las constituciones y el derecho internacional humanitario, que tiene como objeto la necesidad de protección de los derechos humanos. Entonces, este estado de excepción surge como una medida para proteger el Estado de Derecho y los derechos constitucionales de las personas. Asimismo, sigue desarrollando un poco sobre el tema del estado de excepción. Pero eso es lo más importante. En el segundo tema es el alcance del control constitucional en relación con los decretos legislativos desarrollados. Entonces, aquí nos da a conocer que para darse estos decretos en el estado de excepción, estos no deben ser arbitrarios, ni mucho menos desconocer las normas de la Constitución, sino que por el contrario deben ceñirse a unos requisitos estipulados. Entonces, son 3 requisitos, que son la suscripción por el presidente de la República y todos sus ministros, la expedición en desarrollo del estado de excepción y durante qué término va a hacer su vigencia y la existencia de una motivación. De manera subsiguiente, el tercer tema es el estado de emergencia económica, social y ecológica, declarado mediante el decreto 637 de 2020 y su relación con el decreto 806 de 2020. Dentro de estos 6 temas desarrollados en la sentencia, pasamos al tercero, que es el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el decreto 637 de 2020 y su relación con el decreto 806 de 2020. Entonces, aquí nos habla de las razones en las que se fundamentó el decreto 637 para declarar un estado de emergencia económico, social y ecológico. Entonces, nos habla que se fundaron en razones de salud pública y de estabilidad económica. Entonces, dentro de las razones de salud pública encontramos que el COVID-19 era una pandemia global y no era algo solo nacional, sino global, y que segundo, a este comportamiento de este virus era totalmente incierto. Entonces, debíamos prever cuánto tiempo duraría el distanciamiento social con fines de protección para la vida de todos nosotros. Por otro lado, encontramos las razones económicas, que prácticamente eran la caída del crecimiento económico, la caída de la actividad comercial, industrial y estos efectos que producían, y pues la disminución de los ingresos del Estado, ya que hubo aumento de los gastos requeridos para la atención de estos fines esenciales y sociales. Entonces, es importante conocer
las razones en las que se fundó este decreto para declarar el estado de emergencia, ya que estas razones fueron las que van relacionadas con la necesidad de continuar con la prestación de los servicios públicos, en donde se debe garantizar esa prestación de servicios públicos, pero debían hacerlo de la manera más eficiente para que no hubiera propagación del COVID-19 y poder proteger al público en general, y que los servidores públicos que los atiendan también fueran protegidos. Y por esta razón fue necesario expedir normas de orden legal que flexibilizaran la obligación de la atención personalizada al usuario. Entonces, mediante sentencia C-3/2020, la Corte Constitucional declaró exequible este decreto 637, también pasando y superando los juicios de realidad, ya que la proyección del COVID-19 es altamente incierta, el juicio de identidad, ya que estos hechos corresponden a un estado de emergencia económica, social y ecológica, o una calamidad pública, y no a otros tipos de estados de excepción. Y por último, el estado de sobrevivencia, que fue el creado por la crisis generada por la pandemia y las circunstancias dentro de las causas naturales y no naturales que se generan en razón a esta crisis por la pandemia. Bueno, dentro del cuarto punto de desarrollo encontramos las acciones adoptadas en el curso de esta emergencia sanitaria en relación con la prestación del servicio público de la Administración de la Justicia, que dio un gran giro debido a esta emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Prestación Social. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus funciones y de acuerdo a los aislamientos ordenados con fines de evitar la propagación de este virus, decide tomar múltiples medidas con el propósito de controlar, prevenir, proteger no solo a los usuarios, sino a los servidores judiciales, abogados y usuarios en general de la rama judicial. Y por otro lado también el fin esencial, que es asegurar la prestación de este servicio, pero ya no de manera presencial, sino mediante la adopción del uso de tecnologías y de herramientas temáticas. Entonces ahí encontrábamos lo que sucedió, que fue la suspensión de términos con algunas excepciones, el trabajo desde casa, la asistencia a sedes judiciales y medidas de protocolos de bioseguridad. Ya esto pasó a un lado y se ordena a los servidores de la rama judicial trabajar preferentemente desde casa mediante el uso de las TICs. Esto para continuar y no frenar lo que es pertinente en los procesos y actuaciones judiciales, y de esta manera también reducir el riesgo de contagio por COVID-19. Bueno, como quinto punto encontramos el contenido y alcance de las medidas adoptadas mediante el Decreto Legislativo 806 del 2020. Entonces, para lo cual cabe resaltar que esta emergencia causada por el COVID-19 ha impactado gravemente en la prestación del servicio público de administración de la justicia, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ya que se ha colocado en riesgo a muchos servidores públicos de la rama judicial. También ha interferido con el ejercicio de este derecho al acceso a la administración de justicia, y por otro lado también ha afectado la actividad económica como a todos en esta situación en cuanto al trabajo de los abogados e individuos que dependen del funcionamiento de esta administración. Por otro lado, una problemática que se ha agravado también es la congestión de la justicia. Entonces, empieza en este punto a desarrollar el decreto 806, que fue creado con el fin de atender estas problemáticas. Entonces, el decreto 806 se divide en dos ejes temáticos. El primer eje temático nos habla, primero que todo, de las finalidades del decreto, que son las que ya mencioné, de dónde surge. Por otro lado, nos habla de las reglas generales de esta implementación de las TICs en los procesos, y por último de los deberes de los sujetos procesales y autoridades judiciales en relación con este uso de estas tecnologías. En el segundo eje encontramos
que se crean unas modificaciones a los estatutos procesales ordinarios en cuanto a la práctica y trámite de algunos actos procesales y actuaciones judiciales, como por ejemplo, como lo hemos visto en el desarrollo de las clases, encontramos el otorgamiento de poderes, que cambia, ya que se hace mediante mensaje de datos. Segundo, la presentación de la demanda igualmente. También el trámite de audiencias, los actos de notificación, el trámite de excepciones previas, el trámite de la sentencia anticipada en los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que lo encontramos en los artículos 12 y 13, y también encontramos el trámite de la segunda instancia en los procesos civiles de familia y laboral. Esto en los artículos 14 y 15. De manera siguiente hablamos del examen material del derecho legislativo. Entonces, para hacer este examen material se deben llevar a cabo los juicios de finalidad, conexidad, motivación suficiente, incompatibilidad, necesidad, no discriminación, no contradicción específica, proporcionalidad, ausencia de arbitrariedad y el último de intangibilidad. Entonces, no podemos desarrollar todos debido al tiempo estipulado por el docente. Entonces vamos a hablar de manera pequeña de cada uno. Entonces el juicio de finalidad nos habla, fue aprobado ya que tienen una aplicabilidad transitoria este decreto y está encaminado directamente a prevenir el contagio por COVID-19, a garantizar el servicio de la Administración de la Justicia y mitigar la congestión judicial. Por otro lado, encontramos la conexidad material, que en este caso se considera que todas estas modificaciones a los estatutos procesales que se dan a conocer en el segundo eje temático guardan una relación directa con las causas que dieron lugar a declarar esta emergencia. En el juicio de motivación suficiente encontramos que el gobierno sustenta que la adopción de las medidas la hizo mediante razones fundamentadas y que cada una tiene su adopción específica en cuanto a su razón. El juicio de incompatibilidad considera que las razones por las cuales se realizan estas modificaciones a los estatutos eran necesarias. El juicio de necesidad, de igual manera, nos dice que se aprobó porque se considera que este decreto legislativo, con las normas que cambió, que modificó, se hacen indispensables para declarar ese estado de excepción. Por último, hablamos del juicio de no contradicción específica y proporcionalidad, que nos habla que esas disposiciones se materializaron para tener el acceso a la administración de justicia, el principio de publicidad y el ejercicio del derecho al debido proceso. Es decir, que no se contradicen con la Constitución. Por último, en la decisión la Corte constata que este decreto 806-2020 cumple con todas las exigencias formales, ya que fue suscrito por el presidente y sus ministros, fue dictado y promulgado en el desarrollo del 637, que es el que declara el estado de emergencia. Fue expedido en el término de vigencia de la emergencia y está debidamente motivado. Por otro lado, encontramos también que la Corte concluye que las medidas que adopta este decreto están directamente, específicamente relacionadas con el estado de excepción. Encontramos otros enunciados importantes en la decisión, que es que la Corte encuentra que estas disposiciones del decreto satisfacen el juicio de no discriminación, ya que no vulneran el principio de igualdad. También encontramos que estas medidas satisfacen los juicios de no contradicción específica, ya que no contradicen la Constitución política y tampoco desconocen el marco de referencia a la actuación del Ejecutivo en el estado de emergencia económico, social y ecológico. Por otro lado, la Corte también concluye que las medidas previstas en este juicio también satisfacen los juicios de ausencia de arbitrariedad, por cuanto no vulneran ni suspenden el núcleo esencial de los derechos y libertades fundamentales, no interrumpen el normal funcionamiento de las ramas del poder público y los órganos del Estado, y otras consideraciones importantes. Con base en todo lo anterior, la Corte decide primero declarar exequible de manera condicional el artículo 6 del Decreto Legislativo 806, entendiendo que en el evento de que el demandante desconozca la dirección electrónica, los peritos, testigos o cualquier otro tercero, lo puede indicar en la demanda sin que esto amerite una inadmisión de la misma. Segundo, que se declara exigible de manera condicionada el inciso tercero del artículo 8 y parágrafo del artículo 9 del decreto de referencia al 806,
ya que indica que el término dispuesto ahí empezará a contarse cuando el iniciado recepcione acuse de recibido. Y por último, declara exigible las demás disposiciones del decreto 806. Muchas gracias.